hermoso y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves, camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto y cantar, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, el desierto vida das. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves, camino en tu luz. Camino con asombro, al desierto vida trae, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, me siento vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Muy buenas noches, queridos
y queridas hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales este día miércoles, primer miércoles del mes de abril. Hemos anunciado durante las semanas previas, especialmente los días domingos, que durante abril vamos a hablar acerca de este tiempo especial de Semana Santa y la significación de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aprovechando este mes tan especial para nosotros como cristianos, decidí usar esta tribuna del día miércoles para compartir algunas cuestiones relevantes acerca de este tiempo especial de la Semana Santa, que es así como llamamos a la celebración especial de este hecho tan importante para nosotros como cristianos. Comencé el domingo pasado con un sermón donde hacía referencia a uno de los discursos escatológicos o referido a las cuestiones del fin de los tiempos, ¿verdad? Que eso significa escatología, que Jesús pronunció ahí en el libro de Mateo, que se registra, ¿verdad? En el capítulo 25 sobre la parábola del juicio a las naciones, donde Él separa las ovejas de los corderos y nos ofrece una recompensa por el trabajo que hacemos, hablando específicamente acerca de la búsqueda de la dignidad y de la recuperación de la plena humanidad de todos los seres humanos. Y lo hace en ese contexto difícil de la última semana de vida que nuestro Señor Jesucristo tuvo aquí en medio de nosotros hace ya casi 2000 años. Hoy día y todos los días miércoles vamos a estar haciendo algunos estudios específicos de algunas cosas simbólicas que tienen que ver con la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día quiero comenzar con lo que podríamos llamar es la centralidad de la cruz. Ustedes saben que para nosotros los cristianos la cruz es un símbolo realmente importante, cardinal, es un eje en nuestra fe. Sé que también trae un poco de controversia. Hay algunas secciones del mundo cristiano y algún sector del mundo religioso que rechaza la cruz como símbolo, pero los cristianos en general y gran parte del mundo evangélico se identifica con la cruz porque nos recuerda la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, esa muerte vicaria a través de la cual todos nosotros podemos alcanzar salvación. Jesús expía, ¿no? Hace posible la redención de todos los seres humanos que creen en Él a través de la fe de sus pecados y les permite el acceso a su reino y a la vida eterna. Entonces, la cruz es señal y símbolo de nuestra fe evangélica como parte del mundo cristiano de nuestro tiempo. Pero ¿qué significa la cruz? ¿Cuál es su significación? ¿Dice el Nuevo Testamento algo más, aparte de lo que yo ya dije, es su significado, su símbolo,
su preeminencia dentro del mensaje del Nuevo Testamento. Eso vamos a verlo con una rapidez que nos provoca el hecho de tener más o menos unos 30 o 35 minutos con este programa a través de internet. No más que eso, pero por lo menos le vamos a dar algunos indicadores para que ustedes puedan seguir en sus casas estudiando y buscando respuestas sobre lo que significa la cruz de Jesús. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos guíe en este proceso. Señor, queremos esta noche presentarte este primer estudio que tiene que ver con la búsqueda bíblica de algunos símbolos que son propios del cristianismo y que parten de la vida, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, especialmente significadas y relevadas por su muerte en esta que nosotros llamamos la Semana Santa, la Semana de la Pasión. Ayúdanos y que podamos juntos crecer en la gracia de Jesucristo. Oramos agradecidos. Amén y amén. Comienzo para aquellos que están siguiendo con sus apuntes, ¿verdad? Esta noche, este estudio, con Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Es el apóstol San Pablo quien nos ofrece esta siguiente declaración. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, al Señor Jesucristo hablando acerca de la cruz. Y aquí nosotros tenemos que detenernos un poquito porque para nosotros hoy día la cruz es un símbolo religioso. Es símbolo de la muerte de Jesús y se ha transformado en símbolo de consagración, símbolo de esperanza, un símbolo querido, por así decirlo, por todos nosotros los cristianos, que adorna nuestros templos, adorna nuestras solapas, tenemos colgantes con la cruz, etc. En el tiempo de Jesús, la cruz era símbolo de muerte. Los romanos habían adoptado este cruel sistema para castigar los crímenes más grandes que alguna persona pudiera cometer en contra del imperio. La cruz fue inventada por pueblos que hoy día se conocen como bárbaros, o sea, todos aquellos pueblos que estaban en la frontera del Imperio Romano y que los romanos no se dignaban de ni siquiera intentar conquistar porque no los encontraban dignos rivales de su poderío militar. Sin embargo, este sistema cruel de muerte fue copiado desde esos pueblos llamados bárbaros, insisto, por los griegos primero y luego por los romanos, y era el lugar de ejecución ya en el tiempo de Jesucristo, como dije, de aquellos criminales que atentaban en contra de Roma. Desde criminales hasta sediciosos, y especialmente personas que intentaban sublevarse en contra del emperador romano,
que trataban de hacer levantamientos militares en contra del dominio romano. Cuando les capturaban, una manera de someterlo a él, a sus huestes militares y a sus pueblos, era sencillamente crucificarlos. Era un instrumento de muerte terrible, porque una persona crucificada podía pasar varios días en la cruz sin llegar al punto de morir, sufriendo indeciblemente toda suerte de dolores, de males, de infecciones, que finalmente le costaban la vida. Obviamente, esto provocaba dolor, sufrimiento, temor en la población, y probablemente se conseguía el objetivo romano de seguir sometiendo a los pueblos de la época. No era un espectáculo raro. Por tanto, era común en las conversaciones hablar acerca de la cruz, y en algún momento Jesús hace algunos señalamientos a sus discípulos respecto de esto. Y en algún momento Él, mirando a sus discípulos, les dice: cada uno debe tomar su cruz y seguirme. Cualquiera que quiere ser mi discípulo, entonces debe estar dispuesto a morir en la cruz como yo voy a morir en la cruz. No lo dijo tan literalmente, pero dijo que si alguien quería estar a la altura de él en el futuro gobierno que él se suponía iba a instaurar, tenía que sufrir de la misma manera en que él iba a sufrir. Por tanto, en el lenguaje de Jesús y en las conversaciones con sus discípulos, la cruz siempre estuvo presente. Y viene a ser símbolo de consagración, viene a ser símbolo de discipulado, viene a ser símbolo de sacrificio. Y en este punto reitero una aclaración que permanentemente hago cuando enseño acerca de la cruz de Cristo. No tiene que ver con las cargas personales que cada uno de nosotros en algún momento debe soportar. No tiene que ver con los sufrimientos humanos individuales o con enfermedades que uno pueda padecer. En el común de la gente a veces escuchamos expresiones que señalan más o menos eso. Si una mujer tiene un mal marido, dice: oh, esta es la cruz que me toca cargar. Si una persona tiene una enfermedad crónica, dice: oh, esta es la cruz que me toca cargar. Si tiene algún problema que no puede superar en el tiempo, dice: oh, esta es mi cruz que debo cargar. Pero la cruz es símbolo de muerte. Por tanto, dentro de la teología cristiana, cuando hablamos de tomar la cruz y seguir a Jesús, estamos hablando de morir a nosotros mismos y dejar que Cristo viva en nosotros, es decir, morir a nuestros propios deseos, a nuestros propios propósitos, a nuestros propios proyectos, y hacer que la voluntad de Jesucristo sea la que prime en nuestra vida. El mismo Pablo, aquí en el libro de Gálatas que ya leímos, al que hicimos referencia, dice en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí,
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo interesante de este versículo es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, estar crucificado es morir a uno mismo, como Jesús murió a él mismo en la cruz del Calvario. Entonces, siguiendo con este pensamiento, en la iglesia del primer siglo se habla de la cruz en términos de locura. El mismo apóstol San Pablo, en la carta a los Corintios, usa esta expresión. Él dice ahí en el capítulo 1 de Corintios lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura. Ahora, ustedes pueden seguir leyendo hacia abajo porque el apóstol San Pablo declara que la palabra de la cruz es locura. Pero imaginémonos nosotros la situación. Jesús muere en Jerusalén, crucificado por los romanos, como si fuera un criminal. Ignominiosamente, indignamente. Cualquiera que, sin conocer la situación, pasara frente a ese trío de cruces durante esos días en que Jesús fue crucificado, la única conclusión válida a la que él llegaría, o esa persona llegaría, es que los que están muriendo allí se lo merecían, porque habían atentado en contra de Roma. Era un castigo severo por un delito severo. Por tanto, quienes estaban allí muriendo eran criminales que habían sido juzgados por la ley romana, encontrados culpables y condenados a esa muerte terrible. Entonces, fijémonos cómo una persona aparentemente caracterizada de esa forma podía merecer el reconocimiento social de algún otro grupo de personas. ¿Cómo podría recibir algún tipo de alabanza, algún tipo de reconocimiento, ni menos adoración? Por eso, cuando la iglesia del primer siglo presentaba a Jesús muerto en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día, la gente que no creía, con razón, decía que era una locura. Sin embargo, la cruz de Jesús representa para nosotros el único medio a través del cual nosotros podemos encontrar la redención. El único medio a través del cual nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Y como he repetido reiteradas veces, los sociólogos, los psicólogos, los científicos de nuestra época, aquellos que analizan la realidad,
los que tratan de encontrar una respuesta a todas las situaciones negativas que afectan a nuestra sociedad y buscan una respuesta humana, nos critican al mundo religioso, especialmente al mundo cristiano, por reducir la problemática humana sencillamente a una palabra: pecado. Pero teológicamente es la única respuesta que nosotros podemos ofrecer como la raíz de todos los males que afectan al mundo entero, porque afectan la naturaleza humana, afectan la moralidad humana y afectan la dignidad humana. El pecado ha esclavizado al ser humano y la manera de lograr transformar esa realidad le costó la vida a Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tanto, quienes conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y vemos la cruz, nos llena de emoción, nos llena de dolor, nos llena de amor por nuestro Señor Jesucristo y hace surgir en nosotros un sentimiento de lealtad, de fidelidad, de compromiso, de consagración. Queremos seguir a ese Jesús y queremos también abrazar la cruz, porque a través de la cruz nosotros logramos la redención de nuestra vida, porque simboliza la muerte expiatoria, el derramamiento de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. La solución para la humanidad que sufre hoy día la esclavitud del pecado es la cruz de Cristo, es la sangre derramada de nuestro Señor ahí en el Calvario, es precisamente la vida de Jesús entregada por todos nosotros de esa manera ignominiosa que es calificada por locura por aquellos que no creen. Sin embargo, para nosotros es motivo de gloriarnos, porque a través de ella nosotros encontramos vida. Jesús mismo habló de que era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario, que Él padeciera. Ustedes pueden revisar Marcos 8, Marcos 10. Se nos habla allí acerca de eso. También en los evangelios se nos dice que Jesús sabía que iba a morir, que Él sabía que iba a morir a causa de la hostilidad de los líderes religiosos de ese tiempo, de los poderes fácticos que dominan el mundo entero y que no quieren la libertad humana. Él sabía que finalmente la confrontación final no es entre la gente común esclavizada por el pecado, sino es por aquellos que quieren mantener y sostener sus propios privilegios frente a la dignidad de todos los seres humanos. Pero Él también sabía que debía cumplir los planes eternos de Dios y nosotros podemos ver Isaías 52, 53 y podemos ver Marcos 14, 21. Son todos textos que no tengo tiempo para hacer una lectura y una exégesis de cada uno de ellos esta noche, pero que los invito a ustedes para que los puedan leer. Jesús se mira a sí mismo como una ofrenda. Él dice: yo doy mi vida en rescate de muchos. En Lucas 19, en Marcos 10, en Lucas 12, aparecen expresiones donde Jesús habla respecto de lo que significa que Él se sacrifique por todos los seres humanos. Y hay una parte en los momentos finales de la vida de Jesús, cuando el sumo sacerdote dice: es necesario, es preferible, es recomendable, es mejor. Usted puede decirlo como quiera, que muera un hombre y no el pueblo.
y entregan a Jesús a los romanos. Entonces, la cruz de Cristo pasa a ser una maldición, y eso lo dice Deuteronomio 21, 22 y 23, y ese sí lo vamos a leer. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El pueblo de Israel sabía que las personas que morían en la cruz del Calvario se constituían en maldición delante de Dios. Maldito es el que muere colgado en el madero. Si alguna persona comete un crimen y lo hacen morir y lo cuelgas en un madero, esa persona es maldita por Dios. Fíjense qué momento más terrible, y cuando uno lee las últimas oraciones de Jesús, esas que llamamos las 7 palabras, hay un momento en que Jesús, absolutamente quebrantado en la cruz del Calvario, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has dejado solo aquí en la cruz del Calvario? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me sostienes? ¿Por qué no me acompañas en este momento de dolor, de angustia, de sufrimiento, de soledad, de muerte? Y usted puede añadir con su imaginación a este cuadro patético todas las expresiones tristes que se le puedan venir a su cabeza. Jesús en la cruz del Calvario está siendo maldecido por causa del pecado de todos nosotros, que está cargando sobre sus hombros en ese momento, y nuestro Padre no puede soportar eso y aparta sus ojos, aparta su compañía de su Hijo, y Jesús en la cruz solo muere en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has dejado solo? Padre, ¿por qué estoy en la cruz sin tu presencia si estoy cargando el pecado de toda la humanidad? Padre, estoy pagando el precio de la redención. Mi sangre está siendo derramada por hombres y mujeres, por niños, jóvenes y adultos, en todas partes del mundo, en toda época de la vida. Y tú me dejas en este momento. En Deuteronomio se nos dice que la persona que muere en la cruz es maldecida. Y Jesús se hizo maldición por nosotros y muere.
muere por ti, muere por mí. La Biblia señala de que hubo un terremoto, que se oscureció toda la tierra, una suerte de eclipse probablemente. Se hizo de noche, de una manera abrupta. El velo en el templo se rasgó, y cuando hablamos de velos no son los velos modernos, los visillos que hay en nuestras casas, era una cortina de varios centímetros de espesor que cubría el lugar santísimo. Dice que de arriba abajo se rompió. Hubo otros milagros, algunos extraordinarios. Y la tierra se sumió en una tristeza profunda. Toda la gente que gritaba, probablemente llena de temor, guardó silencio y empezaron a retirarse hacia sus casas, tratando de encontrar alguna protección. Los soldados que vigilaban se llenaron de temor y alguno de ellos dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y toda la tierra se sumió en una tristeza profunda. El Hijo de Dios había muerto. Su sangre se secaba en el madero. Su cuerpo quebrantado prontamente iba a ser retirado de la cruz y sepultado. Y ahí parecía que todo terminaba. Murió una persona más. Sin embargo, la historia no termina allí. Jesús resucitó, todo cambia, pero la figura de la cruz deja de ser una maldición y se transforma en bendición. Y hoy día nosotros adornamos nuestros templos, nuestras solapas, colgamos de nuestros cuellos cruces, las pintamos, las compartimos. Y el apóstol San Pablo dirá más adelante: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y sigue: Cristo nos redimió de la maldición. Cristo se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. Luego Pedro señala ahí en 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y sigue. Y finalmente en Apocalipsis 1, 5 y 6 se nos dice: y de Jesucristo el testigo, el príncipe, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La cruz de Cristo se transforma de maldición en bendición, y nosotros vivimos al amparo de esa cruz. Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas, Dios. No hay quien detenga lo que tú empiezas, lo cumplirás, Señor. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra.